Hola, les saluda Ana Miriam Obregón, gerente de la Unidad de Industria de Cementos Progreso. En Progreso, trabajamos de acuerdo con una agenda de liderazgo que se fundamenta en los valores que vivimos día a día en nuestra organización. Las relaciones con las personas y entidades con las que interactuamos se basan en la confianza y en la búsqueda del beneficio mutuo. Es por eso que no solamente estamos comprometidos con la salud y seguridad de nuestros colaboradores, sino con todo aquel con quienes interrelacionamos. Como parte del eje de seguridad del programa de beneficios de Cementos Progreso que ofrecemos a nuestros clientes en las diferentes industrias que atendemos, contamos con un programa de seguridad, orden y limpieza que aporta muchos beneficios, como la eliminación del despilfarro, una mayor productividad, una mejor motivación del personal de los clientes que atendemos y, sobre todo, la reducción de los riesgos laborales y ambientales. Creemos que la seguridad requiere de una actitud proactiva y que es responsabilidad de todos el evitar accidentes, por lo que promovemos condiciones seguras a través de, primero, detener actos inseguros observados. Segundo, identificar prácticas y condiciones inseguras. Tercero, adoptar medidas correctivas. Y cuarto, capacitar. Dentro de la línea de capacitación, hemos buscado abrir un espacio en el que podamos compartir temas de interés con nuestros clientes. Y es así como surgen esta serie de seminarios en línea o webinars. La salud y la seguridad ocupacional en una empresa es una buena inversión que se traduce en ahorros significativos, por lo que los invitamos a formar parte de este beneficio que Cementos Progreso brinda a las industrias. Desde ya, les doy la más cordial bienvenida a nuestros webinars sobre salud y seguridad ocupacional. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, mi nombre es Loti Ayerdi y a lo largo de estos 30 minutos vamos a estar compartiendo el tema de liderazgo percibido en OHS. ¿Por qué OHS o por qué hacer salud y seguridad en nuestras organizaciones? Como vemos en el ejemplo, mostramos la imagen de un castor que lamentablemente fue derribado por un árbol. Como sabemos, los castores se dedican y son expertos en la tala de árboles, los cuales les sirven para construir diques. Lamentablemente, a pesar de su experiencia y de la expertise que tiene haciendo día con día este proceso, no previó posiblemente las circunstancias y lamentablemente hubo una fatalidad. Como veíamos en la imagen, muchas veces a pesar de la experiencia que podamos tener realizando alguna tarea, de igual manera pasa en las organizaciones. Tenemos personal a cargo o bien nosotros mismos llevamos muchos años realizando una tarea, quizás 5, 10, 15 años, y a lo largo de estos años podemos caer en algunos estados mentales como complacencia, prisa o dejarnos llevar por la experiencia o la expertise que nosotros podamos tener en determinado proceso o en determinada tarea. Lo que buscamos al hacer salud y seguridad en nuestras organizaciones es la prevención. La prevención es su mejor opción. Realmente nosotros no debemos de caer en que porque tenemos experiencia realizando alguna tarea o es un proceso muy continuo o muy constante, se nos olvida y dejemos por un lado el tema de la seguridad. Debemos de prevenir constantemente antes de iniciar nuestras tareas, tomarnos 5 minutos para analizar nuestro entorno y poder determinar qué condiciones somos a los que estamos expuestos. Posiblemente los riesgos que conocemos ya cambiaron o se incrementaron o de pronto hay una condición insegura que otro día atrás no teníamos, y es por esto que a veces si no hacemos como una inspección antes de nuestra área podemos confiarnos y esto nos puede llevar a tener un accidente, de acuerdo que a veces pensamos que por la experiencia que nosotros tenemos nunca nos va a pasar nada. ¿Por qué hacer también salud y seguridad en nuestras organizaciones? Porque es un compromiso organizacional. ¿Por qué es un buen negocio? Realmente veamos a la salud y seguridad no como un gasto, sino como una inversión. Si vemos que es una inversión porque estamos previniendo que esto ocurra un accidente, como por ejemplo tenemos equipo de protección personal, estamos analizando nuestro entorno, estamos viendo muchas cosas antes que puedan pasar,
antes de que realmente ocurra un accidente. Es por esto que decimos que la salud y la seguridad es un buen negocio si nosotros lo vemos como una inversión y no como un gasto. Hablábamos de por qué es importante hacer salud y seguridad, por qué OHS, veíamos una imagen, hablábamos un poquito de no confiarnos por tener experiencia, buscábamos un poquito la prevención. Veamos algunos fundamentos de OHS. Como vemos en la pirámide tenemos un estudio que se realizó, un estudio estadístico donde todo inicia por un pequeño goteo de aceite que tiene una bomba en una máquina. ¿Qué pasa? Está este goteo de aceite y viene y de momento pues no pasó nada, pero ¿qué pasa? Pensemos en que pasa un colaborador y se resbala con esa gota de aceite que quizás alguien pudo haber limpiado y simple y sencillamente no lo hizo. El colaborador resbala y se incorpora, no pasó a más. Quiere decir que solo fue un pequeño incidente. Pero pensemos en que la gota sigue estando ahí y el colaborador no la limpia, aún a sabiendas de que la gota de aceite está presente. ¿Qué pasa? El colaborador pasa, resbala y cae y se tuerce el tobillo, ¿sí? Es un incidente leve y que quizás solo va a requerir de primeros auxilios y de un paro de labores de 1 o 2 horas o quizá de un mediodía. Pero pensemos en ir más allá. Sigue estando constantemente la gota de aceite, nadie la limpió, el colaborador pasa, cae, resbala y se quiebra la cadera. Pensemos que esto ya es un accidente un poco más grave. ¿Por qué? Porque puede tener consecuencias de paros de productividad de máquinas, más tiempo, ya no va a ser 1 hora o 2 horas ni mediodía, sino posiblemente van a ser semanas o meses. Pero también pensemos en otro posible escenario. ¿Qué pasa? Con la misma gota de aceite pasamos todos por alto, nadie la limpió y sigue existiendo la gota de aceite. Sin embargo, el trabajador pasa sobre la gota de aceite, cae, resbala y se golpea la cabeza. Y esto nos lleva a una fatalidad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que debemos de trabajar en una base para poder corregir la superficie, ¿verdad? La cima, como vemos en la pirámide. Vamos desde que se pudo haber evitado si nosotros hubiésemos limpiado esa pequeña gota de aceite, y esta gota de aceite nos derivó el tener incluso un accidente que nos contara como una fatalidad. Continuando un poquito con los fundamentos de salud y seguridad o fundamentos de OHS, debemos tomar en cuenta que para mejorar la salud y la seguridad debemos de eliminar actos y condiciones inseguras. Siguiendo un poco con el tema estadístico, según una fuente, entidad francesa que nos dice que el 85% de los accidentes ocurren a causa de un acto inseguro, el otro 14% ocurre a causa de una condición insegura y el otro 1% es por causas que se desconocen. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar a cambiar esos comportamientos humanos para bajar y reducir ese 85%, y en el otro 14% que es a causa de una condición insegura, tenemos que tratar de eliminar las condiciones inseguras. Es por esto que debemos de hacer salud y seguridad en nuestras organizaciones. Más adelante vamos a ver alguna herramienta que nos puede dar soporte para nosotros prevenir y que estas condiciones y actos inseguros los eliminemos de nuestras organizaciones y de nuestros procesos. Una de las herramientas que acompañan el liderazgo percibido en OHS son las inspecciones planeadas. Las inspecciones planeadas nos permiten prevenir, que es lo que busca cuando nosotros hacemos OHS o salud y seguridad en nuestras organizaciones. Tenemos una pequeña introducción con una reflexión que nos hacía Winston Churchill, donde él nos decía: mirar es una cosa, ver lo que se está mirando es otra, entender lo que se ve es aún otra, llegar a aprender de lo que se entiende es algo más, pero llegar a actuar en base a lo que he aprendido es todo lo que realmente importa. Después de ver la reflexión donde hacíamos una mención de lo importante no es solo ver las cosas a la hora de hacer una inspección, sino cómo accionamos o cómo actuamos con las cosas que vemos, ya sea una condición insegura, ya sea un acto inseguro que debemos de detener. La inspección es uno de los mejores instrumentos que nosotros tenemos disponibles para poder descubrir los posibles problemas y sobre todo evaluar cuáles son los riesgos antes de que ocurran. Lo que buscamos es prevenir algún accidente, deteniendo actos inseguros, buscando condiciones inseguras y corrigiendo las mismas.
Algunos de los objetivos de las inspecciones planeadas. ¿Qué buscamos con una inspección planeada? Buscamos identificar algunos problemas potenciales de daño o bien que sea algún diseño que no esté de manera correcta o alguna actividad que haya surgido algún cambio. ¿Qué buscamos también con esto? Identificar causas de las deficiencias de los equipos. También buscamos hacer alguna inspección específica en el lugar de trabajo y en los colaboradores. Identificar también el efecto que producen los cambios en los procesos, porque muchas veces hay cambios en los procesos, entonces esto nos obliga a hacer una inspección para que nosotros podamos prevenir. ¿Qué buscan también las inspecciones o cuáles son algunos de sus otros objetivos? Identificar las deficiencias de las acciones correctivas. ¿Por qué? Porque muchas veces las inspecciones planeadas son derivadas de una inspección que hubo anteriormente y en esa inspección pudieron haber salido algunas acciones correctivas que se pusieron en marcha. ¿Y qué buscamos al hacer nuevamente una inspección? Identificar si las acciones que nosotros indicamos son las correctas, si los controles que colocamos son las adecuadas. ¿Por qué? Porque buscamos siempre la mejora continua y una inspección puede derivarse de una inspección anterior. ¿Qué buscamos también? Entregar una autoevaluación, porque también debemos de entregar un reporte y no se trata solo de hacer la inspección, sino de generar un reporte y derivado de esto, pues de lo mismo hacer acciones, ya sean preventivas o bien correctivas. Demostrar también el compromiso asumido por la dirección. Recordemos que hablamos del liderazgo percibido en OHS. Algo muy importante cuando hacemos salud y seguridad en nuestras organizaciones es que el compromiso debe de venir desde la gerencia. Es por esto que las inspecciones planeadas también son parte de la obligación y de la responsabilidad dentro de los sistemas de gestión de los gerentes. Deben de hacer inspecciones planeadas buscando siempre la prevención y mitigar los accidentes. ¿Por qué son necesarias las inspecciones planeadas? ¿Por qué es necesario llevarlas a cabo? Bueno, realmente las inspecciones son importantes y son necesarias porque nos ayudan a determinar de manera oportuna los riesgos que existen en nuestro entorno y por ende los posibles accidentes que nosotros podamos tener derivados de un acto inseguro o bien de una condición insegura. Nos ayuda también a detectar cambios en lo que se conoce como GEMA, significa gente, equipos, materiales y ambiente. Muchas veces buscamos alguna condición insegura o algún acto inseguro y estas inspecciones planeadas nos ayudan a detectar ciertos cambios que haya habido en nuestro entorno. Busca también proporcionar un lugar de trabajo que sea seguro y saludable para nuestros colaboradores. Nos ayuda a reducir los tiempos improductivos de los trabajadores y algo muy importante es que nos brinda la oportunidad de poder acercarnos al colaborador y resolverle sus inquietudes en temas de riesgo. Recordemos que el dueño del proceso, el colaborador, el que está a cargo de una máquina, el que está detrás de un proceso, detrás de una tarea, es el que mejor conoce a qué riesgos son a los que estamos expuestos. Es por esto que cuando nosotros hacemos una inspección, entablamos ese contacto con el colaborador, preguntándole cómo se siente, cómo está con la tarea que realiza, si ha descubierto algunos otros riesgos que quizá nosotros no hayamos identificado, si es que tenemos una matriz de riesgos, tal vez no están identificados y el colaborador es quien conoce cuáles son los riesgos que van inmersos en su proceso. Por eso las inspecciones planeadas nos dan la oportunidad de nosotros prevenir y descubrir actos inseguros, pero también condiciones inseguras y quizás detectar nuevos riesgos o nuevas circunstancias que nos hayan o factores de riesgos que puedan ser potenciales de que surja un accidente. ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo una inspección planeada? Lo primero es prepararnos. ¿Cómo vamos a prepararnos? Hay que preparar el formato, si es que tenemos o existe ya establecido en nuestra organización algún formato para poder llevar a cabo las inspecciones planeadas, o bien elaborar alguna lista de chequeo de qué es lo que vamos a llegar a inspeccionar, luego llegar al área a inspeccionar. Es ideal que pudiéramos llevar una cámara fotográfica que nos permita registrar evidencia fotográfica y poder llevar a cabo de mejor manera la inspección. Luego, pues de haber hecho la inspección y lo que buscamos es prevenir y detener actos inseguros y buscar condiciones inseguras y corregir las mismas, luego hay que generar un reporte y en ese reporte sería ideal que pudiéramos
podemos colocar algunas fotos donde las condiciones inseguras que encontramos y por ende colocarle de una vez cuáles son las acciones que vamos a seguir. Puede ser una acción preventiva o dependiendo de la magnitud de la condición insegura tendría que ser y accionar inmediatamente a poner una acción correctiva que nos permita eliminar la condición insegura, que es lo que buscamos al hacer la inspección planeada. Recordábamos al inicio en la reflexión que lo importante no es solo ir a ver el entorno, no es solo lo que podamos ver, sino que es realmente actuar en base a la condición insegura y sobre todo si es un acto inseguro, pues detenerlo. Pero básicamente ese es el proceso, prepararnos con los formatos, luego generar un reporte y luego pues este reporte, algo bien importante es que lo debe de conocer la gerencia. Si no fue parte de la gerencia la que realizó la inspección y fue otra persona, es importante que estos resultados le lleguen a la gerencia para que él sepa qué se está haciendo en los temas de eliminación, de condiciones y de actos inseguros. ¿Cómo hacemos las inspecciones? Pues el equipo que lo va a realizar o la persona que va a realizar debe de tener previamente como un pequeño conocimiento sobre tipos de lesiones, enfermedades que anteriormente posiblemente se pudieron haber dado en esa área o en ese proceso específico para que él ya lleve como un panorama más amplio y sepa específicamente qué va a buscar. Adicional, sería ideal que pudiera ir un poco familiarizado con los peligros y los riesgos específicos de esa área o de ese proceso, que cumpla con el equipo de protección personal que debe de ingresar al área donde va a ser la inspección. Adicional, que tenga un poco la capacidad y la experiencia para poder evaluar situaciones que ameriten la aplicación de alguna medida correctiva de inmediato. ¿Por qué? Porque las inspecciones que nosotros hagamos, puede ser que cuando hagamos la inspección estemos en un lugar donde tengamos que detener un acto inseguro de inmediato, entonces esta persona debe tener la capacidad de realizar esa detención del acto o bien de corregir o de avisar la condición insegura que detectó. ¿Cuándo debemos de hacer las inspecciones? Bueno, esto va a depender de algunos factores, como por ejemplo el número y el volumen de las diferentes operaciones que tengamos el trabajo, porque puede ser que nuestra planta tenga 5 procesos, 2 procesos, entonces va a depender de realmente el volumen de las operaciones de nuestra planta y de cuáles son las áreas que nosotros necesitamos hacer inspecciones, del tipo de equipo y también de los procesos del trabajo. También va a depender si de pronto vino un cambio en el equipo o un cambio en el proceso, habrá que identificar cuáles son los peligros potencialmente que pueden requerir que se haga una inspección que sea más regular y que no sea tan espaciada. Esto también podría depender del número de turnos que tengan en la empresa, dependiendo de los turnos que hagan los colaboradores, así deben de ser las inspecciones. Si es de mañana, si es de tarde, si es turno de noche, todos estos factores son los que debemos de evaluar para hacer la frecuencia de las inspecciones. No necesariamente tienen que ser mensuales o quincenales, sino que eso ya lo define cada uno en su organización, pero sí tomando en cuenta algunos factores, ¿verdad? Si hubo un cambio en el equipo, si hubo un cambio en la gente, lo que veíamos, ¿verdad? ¿Qué tanto afecta lo que es GEMA? Gente, equipo, materiales y ambiente, ¿verdad? Que esto es lo que significa. Entonces, dependiendo de estos cambios, nosotros podemos hacer las inspecciones y de esto va a depender la frecuencia de las mismas. Tenemos 2 tipos de inspecciones. ¿Cuáles son estas? Las informales y las inspecciones planeadas. ¿Qué entendemos por inspecciones informales? Estas son todas aquellas inspecciones que no tienen una programación constante o definida, como las planeadas, donde sí tenemos la necesidad de llevar un cronograma o una calendarización. Las inspecciones planeadas son aquellas que llevamos a cabo por medio de una calendarización, donde tenemos un cronograma y nosotros colocamos la frecuencia con las que vamos a hacer. Pueden ser mensuales, quincenales, semanales. Esto va a depender, como veíamos anteriormente, de la cantidad de turnos, de la cantidad de personas, de la cantidad de procesos que nosotros tengamos, o bien de las condiciones que probablemente pueden ser cambiantes. Entonces quedamos en que son 2 tipos de inspecciones las que podemos realizar y las 2 se realizan de la misma manera, llevando un formato, tomando evidencia fotográfica y sobre todo teniendo y generando un reporte de las mismas. ¿Qué hacemos con estas inspecciones? Pues irlas documentando, ir guardando los registros, porque de estas inspecciones se puede derivar una próxima inspección que nos sirva para determinar si las acciones correctivas que nosotros implementamos son las correctas y si se le está dando continuidad a las mismas. Vamos a ver a continuación un video donde mostramos un ejemplo de una inspección.
da el caso de que se está realizando una inspección y muchas veces no sabemos qué hacer, y es por eso la importancia de tomar una decisión de momento, ir a consultar con alguien, detener el acto inseguro o bien no cometerlo, y si tenemos desconocimiento de algo, como pasa en el video, nosotros poder tener la oportunidad de corregirlo para que alguien más también no salga lesionado. Veamos el video. Audio Jungle. Audio Jungle. Regresando al video, veíamos que en el video muestra un químico que no estaba identificado. La persona al verlo pues reconoció que era un material peligroso, sin embargo no estaba seguro. Al ir haciendo su inspección se dio cuenta de que había algunos químicos que no tenían identificación. Es por esto que busca a otra persona para que le dé soporte y le dé apoyo para identificar el riesgo que tenía este químico y así poder proceder a identificar el mismo. Esto es como parte de un ejemplo de alguna inspección. Nosotros muchas veces cuando hacemos la inspección podemos encontrarnos con alguna condición insegura de que no estemos tan seguros nosotros si la reportamos o no, o si la podemos corregir en el momento. Debemos, si no estamos seguros, de pedir ayuda o de acudir a nuestras matrices de riesgo o algún documento que nos dé el soporte para determinar si la condición insegura la podemos corregir en el momento, o bien dependiendo de la magnitud le podemos dar un proceso para la corrección de la misma. Vamos a continuación a ver un video donde apreciamos que se realizó una inspección, se determinó que había una condición insegura existente, sin embargo la acción que se tomó no fue la adecuada o no se accionó de inmediato, y esto nos puede llevar a tener algún accidente. Veamos el video. Audio Jungle.
Audio Jungle. Como veíamos en el video, se determinó que había una condición insegura existente. Sin embargo, no le dimos importancia y a causa de esto hubo un accidente. No es eso lo que buscamos con las inspecciones. Si nosotros realizamos una inspección y determinamos o detectamos en ese momento que existe una condición insegura, lo que debemos de hacer es accionar de inmediato. Depende de la magnitud de la condición, porque puede ser una condición insegura que no podamos solucionar de inmediato. Sin embargo, debemos de detener la tarea, pero puede ser alguna condición insegura que sí podamos detener de inmediato y quizás sustituir la máquina o sustituir el proceso, como veíamos en este traslado de las cajas. Veíamos cuáles eran los tipos de inspección y que debíamos de dejar un registro de las mismas. A continuación hay un ejemplo de un formato de una inspección donde podemos nosotros observar que se detallan cuáles son las condiciones inseguras detectadas, cuáles son los actos inseguros detectados y detenidos. Adicional a esto, no es solo el checklist que nosotros podamos llevar o el formato de la inspección, sino debemos de generar algún reporte. Como verán en la imagen, se muestra un reporte donde tiene una breve descripción de la condición o el acto inseguro que se detectó, y hay una imagen a la par y a la par está la corrección. Entonces esta es alguna herramienta, es solo un ejemplo que les puede servir para cómo generar el reporte para la inspección. Vamos a concluir acerca de lo que hemos estado hablando a lo largo de estos 30 minutos, el tema del liderazgo percibido en OHS. ¿Qué vimos hoy o qué pudimos aprender? Veíamos por qué es importante hacer OHS o salud y seguridad ocupacional en nuestras organizaciones. Veíamos que es un compromiso organizacional, posiblemente por un interés personal, porque es parte de un valor, por temas de ética, pero también algo muy importante que resaltar es porque es un buen negocio. Porque es un buen negocio. Veamos a OHS o a la salud y seguridad industrial en nuestras organizaciones no como un gasto, sino como una inversión. Si nosotros invertimos tiempo, invertimos un poco de recursos, de dinero, en nuestra capacitación de riesgos, en temas de equipo de protección personal, en temas de guardas, en alguna maquinaria, en temas de identificación, en los productos, en señalización. Si nosotros hacemos todo ese conjunto de inversiones y lo vemos como una inversión como tal y no como un gasto, nosotros vemos que de esta manera estamos contribuyendo a la prevención. Lo que busca el liderazgo percibido en OHS es eso, ¿verdad? El prevenir que ocurra alguna situación que luego nos podamos arrepentir de que fue una fatalidad o fue una pérdida no solo de personas, sino también daño a la propiedad, al ambiente o a la infraestructura. Algo que vimos hoy también fue el tema de las inspecciones planeadas. Las inspecciones planeadas son un tema una herramienta más bien que nos ayuda para llevar a cabo la labor de prevención. Veíamos que hay dos tipos de inspecciones, las informales y las planeadas. ¿Qué hacemos con estas inspecciones? Pues son aquella herramienta que su finalidad principal es detener actos inseguros y también eliminar condiciones inseguras. ¿Por qué? Porque estos dos factores incrementan el riesgo y la potencialidad de que alguien pueda llegar a tener un accidente. ¿Por qué? Por estar trabajando bajo una condición que no es la adecuada, porque hay una condición insegura, o bien por estar realizando un acto inseguro. Recordemos que decíamos al inicio que el 85% de los accidentes son a causa de un acto inseguro, y estos actos inseguros, ¿quiénes los provocan? Pues las propias personas, ¿verdad? Entonces lo que debemos de evitar es trabajar en eso, en reforzar el comportamiento, reforzar estos comportamientos para que poco a poco vayamos minimizando actos inseguros y también las condiciones inseguras. Por eso quiero dejarlos con el tema de que es importante que nosotros hagamos salud y seguridad en nuestras organizaciones. Llamarlos a la reflexión, que la salud y seguridad es una cuestión de actitud, es algo de que debe partir de nosotros mismos, y por eso el tema del liderazgo percibido. Si nuestros colaboradores nos ven como líderes, que nosotros usamos nuestro casco, nuestras botas, utilizamos nuestro equipo de protección personal, seguimos las normas de seguridad que están implementadas en nuestras empresas, los colaboradores van a percibir ese liderazgo de la gerencia o de los jefes o los supervisores, los mandos medios, y van a ver realmente que es un ejemplo a seguir el tema de la seguridad, pero es algo importante recordar que es una cuestión de actitud. Algo también que resaltar es que la salud y la seguridad es responsabilidad de todos. Nosotros muchas veces tenemos vidas en nuestras manos y tal vez no nos damos cuenta y colocamos a los trabajadores a trabajar en algunas condiciones que no son las aptas, y muchas veces es por desconocimiento.
que tratamos de buscar con esto es hacer una concientización, que tenemos muchas herramientas como el tema de las inspecciones planeadas que nos permiten llevar a cabo realmente un recorrido en las instalaciones, nos permiten entablar una relación con el colaborador donde le preguntamos cómo se siente, qué tantos riesgos ha encontrado en su área. Los invito entonces a que seamos parte activa de los sistemas de gestión de nuestras organizaciones, que participemos de manera activa en los temas de seguridad industrial, en las inspecciones planeadas, en los temas que nos ayuden a la prevención. Recordemos que la salud y seguridad es responsabilidad de todos. La seguridad es una cuestión de actitud. Les saludó, estuvo con ustedes Loti Ayerdi y nos vemos hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que estos nuevos conocimientos adquiridos se reflejen en beneficio de las organizaciones a las que ustedes pertenecen. Los invitamos a que nos continúen acompañando en los próximos webinars sobre otros temas interesantes de salud y seguridad ocupacional.